entonces no estaba concretado el análisis histórico a raíz de la comprensión de los antagonismos de clase y de la conformación de las sociedades hasta ese momento como se venían entendiendo. Simplemente creía que por las ideas se cambiaría esa relación y ese devenir histórico, ¿no? Cosa que se ha terminado por descubrir que ha sido totalmente errónea esa exposición, esas ideas, pensamientos. Bueno, los tres, de igual manera, ¿cuáles son, al entender de la teoría marxista, lo que se busca? El ideario y la proyección al objetivo que busca básicamente el marxismo, la teoría marxista, ¿no? Y el materialismo histórico, luego que hablaremos, y bueno, pues básicamente, principalmente se caracteriza primero por la crítica de la economía capitalista, que es la más certera y más audaz crítica que se conoce hasta el momento, de la crítica del capitalismo, desde una raíz científica, no por meras hipótesis, sino argumentando sobre la mesa en base a criterios totalmente certeros. La idea de lucha de clases, que es un concepto materialista que ha devenido en que la situación en la que estamos desde muchísimo tiempo atrás, siervos y esto, señorito, campesino, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la tercera caracterización del marxismo es el horizonte comunista. Siempre se va a tender a buscar el horizonte comunista como un entendimiento y una forma de organización social en la que prevalece la inexistencia total de clases y por lo cual el ideario emancipador de que no estamos sometidos ni explotados por nadie. Este sería el primero. Pasaríamos a la siguiente hoja, que aquí un poco nos enfocamos, sí, la pugna y cambios filosóficos en la sociedad en ese tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues un poco lo que había ya comentado en su momento. Hasta ese momento, el pensamiento que primaba era el socialismo utópico. El socialismo utópico llegó Marx y Engels y lo revoltaron, lo revolcaron por encima y dejaron esas ideas, las dejaron a un lado por varios motivos, exponiéndolo, como hemos dicho, desde una base del materialismo histórico. ¿Qué defendía en ese momento el socialismo utópico? Principalmente, como hemos dicho, por estas tres fuentes una de ellas, el socialismo utópico francés. Pues básicamente lo que defendían es que las ideas eran las que iban a cambiar el mundo, sin tener constancia de lo que, como hemos dicho, lo que no se entendía y no concentraban ahí todos sus esfuerzos en intentar cambiar las relaciones de esa división social de las sociedades, ¿no? Donde encontramos... Esto es lo que se puede llamar ahora, lo que se llama la socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia virtualmente anda por unos modelos pues cercanos a eso, se basan en unas ideas, como sin reconocer que hay conceptos antagónicos dentro de la sociedad que son los que hay que acabar con ellos para poder proseguir y alcanzar el objetivo que es el que queremos todos los comunistas. Entonces, lo de la sociedad idealizada, ¿qué pone? El objetivo sería crear una sociedad ideal, de lo que estábamos hablando, en la que el ser humano se relacionase en paz, igualdad y armonía. Eso quiere decir que bueno, en el momento que se alcanzase es un poco los discursos que se echan ahí de tan recargados y tan potentes de ideales, pero al final y al cabo no van a la raíz del problema, que es lo que hemos especificado antes.
las bases voluntarias. Efectivamente, no se habla de una concepción que implique al conjunto de una clase. Ellos no lo argumentaban de esa manera, sino que siempre recurrían a la voluntariedad de las personas, para que de esa manera se llegara a la conciencia, así como más o menos también cogernos, traer todas estas ideas, traerlas al momento actual, ¿no? También, que es poco más o menos en la situación que está. Entonces, se requería a la voluntad de las personas para hacer cambiar las sociedades, cuando no es esa la verdadera análisis que se debe de hacer. Eso sí, criticaban el capitalismo, y ahí se fundamentó la influencia a lo que posteriormente fue el socialismo histórico, el materialismo histórico, pero no andaban en sus causas, que es lo que estamos constantemente yendo a repetir. Las acciones sociales, bueno, pues las acciones sociales, pues buena cuenta, siempre trataban de solucionar con temas casuales o temas puntuales. De ahí que, por ejemplo, empezaron a funcionar en aquella época lo que se fue a llamar los falasterios de Fourier. Falasterios de Fourier eran pequeñas comunidades organizadas como si fueran unas comunas, organizadas en un edificio, y se repartía el trabajo. Cada uno se encargaba en cada día, pues, realizar unas tareas. Y así, complejamente, todo es como más o menos como podría ser ahora que pudiéramos decir, bueno, pues vamos a hacer un economato, una economía muy de grupúsculo, ¿no? Entre nosotros. Nos intercambiamos productos, salimos al vale, pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo el devenir del tiempo continúa funcionando. Tú no le estás impidiendo ningún tipo de cambio ni de transformación. Sí que para tu vida, o sea, que por eso era una crítica también a un cierto egoísmo que portaba esos pensamientos, como decía, que era de este filósofo, este pensador, que fue Fourier, de la escuela inglesa. Ahí pone Saint-Simon, que es francés, Fourier, Owen, Simonsny, Simondi, Hegel o Proudhon. Bueno, lo que nos interesa a nosotros básicamente, el materialismo histórico. Pues el materialismo histórico concibe de que estamos en pleno combate y en plena batalla de una sociedad dualizada. Quiere decir que tenemos por un lado unos antagonismos de clase, como son en su momento lo que siempre esclavos y siervos, esclavos me queda pillado. Como ahora proletarios y burgueses, o sea, que está el motor de la historia siempre ha sido la lucha de clases. La lucha de clases está siempre contrapuesta con antagonismos unos y otros. ¿Qué hay que hacer? Pues acabar con eso. Concibe que el sujeto, si no es consciente de la situación que se encuentra en el espacio, en el lugar en que se encuentra, está alienado. O sea, que no tiene capacidad para poder tener un autodiagnóstico y una propia capacidad de acción, sino que lo que ocurre es que se encuentra supeditado a unas estructuras que le van a regir su vida. ¿Me entendéis? Ese es un poco el concepto del materialismo histórico. La crítica al capitalismo. Hacer una crítica, hemos querido un poco contraponer de un lado y de otro lo que era el socialismo utópico y el materialismo histórico. De un lado decíamos que él critica el capitalismo, pero no la ahonda en sus causas, y este critica el capitalismo y además enuncia la manera de acabar con el sistema de clases para poder pasar al siguiente estadio, que en este caso sería el socialismo, posteriormente vendría el comunismo. Acciones sociales, proclaman la ruptura del orden establecido por medio de la Constitución. Cuando se producen esas contradicciones, que luego lo explicaremos, pues llega a un momento en el que se produce esos antagonismos de clases y se alumbra una nueva posición social de ruptura. Entonces, es lo que se viene a llamar una revolución.
Aquí en esta plantilla lo que he puesto ha sido un poco para que quedara reflejado y que entendiéramos cada uno de los posicionamientos y los pensamientos en aquella época, el siguiente enunciado de cada uno de los filósofos y la manera de verlo y cómo sí que supuso una ruptura de percepción en aquel momento. Por un lado, el socialismo utópico, uno de los pensadores decía: el nuevo sistema se funda en principios que capacitarán a la humanidad a impedir en la próxima generación casi todos, si no todos, los males y miserias que nosotros y nuestros antepasados hemos experimentado. Se adquirirá un conocimiento correcto de la naturaleza humana, se eliminará la ignorancia, se impedirá que las malas pasiones se fortalezcan, la amabilidad y la caridad prevalecerán universalmente, no se conocerá la pobreza, el interés de cada individuo estará en estrecha relación con el interés de todos los individuos del mundo. ¿Veis? Eso es como una concepción idealista, ¿no? Al fin y al cabo, idealista. O sea, decir, uy, sí, yo, mira, si me subyugo a este pensamiento, a partir de mañana seguramente vaya a cambiar todo el mundo, ¿no? Y pues algo cambia para ti, quizás cambie para ti, ¿no? Porque encuentres un buen puesto en algún lugar, ¿no? En alguna administración, en algún lugar que te solvente, pero para el común de todos, que es el ideal emancipador del comunismo, básicamente de su teoría marxista, no es ese, sino que es esto que alumbraron, decían los filósofos de aquel momento. Esto lo decía Karl Marx. Los filósofos hasta ahora solamente han interpretado el mundo, estaban criticando a los anteriores filósofos que criticaron esto que os he dicho. Sin embargo, lo que se trata es de transformarlo. Eso es uno. El enunciado es esencial, es básico, que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Más o menos lo entendéis. Si hay alguna cosa que no entendáis o no veis claro, nos paramos un segundo y se explica con más tranquilidad. Luego, este otro enunciado es de Antonio Gramsci, que es posterior, un filósofo y revolucionario italiano, precursor del Partido Comunista Italiano, que desde su encierro carcelario, pues dio con muchas claves y enunció pues lo que sí que eran ideas que a lo mejor faltaban, pero que también lo que hicieron fue complementar como se ha hecho en toda la teoría marxista y todos los pensadores marxistas al cabo del tiempo. Bueno, pues lo que viene a decir es el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos, ¿vale? Es un poco la situación en el momento en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? No sabemos dónde vamos, sabemos que hay un cambio, pero no sabemos dónde vamos. En el cambio, pues están surgiendo pues, el amanecer dorado en algunos lados, en Grecia, en Francia tenemos a la Marine Le Pen, todo esto que nos retrotrae a tiempos muy oscuros y de mucha intranquilidad, ¿no? Y luego lo que decíamos, toda la historia es la lucha de clases, ¿no? O sea, estos son fundamentos del materialismo histórico que se basa sobre criterios científicos, no se basa sobre pensamientos individuales, ni de telequia, ni de voluntad, ¿no? Sino sobre un criterio y sobre un análisis científico. Por eso es necesario, claro que sí, lo que aporta también el capitalismo, la ciencia, la capacidad de avanzar, todo eso, eso será necesario para el siguiente estadio, como hemos dicho. Bueno, otra cosa. Vamos ahora un poco a analizar cómo está compuesta nuestras sociedades, desde tiempo inmemorial, pues hasta ahora, ¿no? Lo único que ocurre es que, claro, conforme se ha ido complejizando las sociedades,
se han articulado de una forma muchísimo más compleja y de cierta manera pues han requerido de un mayor análisis, ¿no? Bueno, pues entonces, la composición material de la sociedad. Karl Marx lo que decía es que la sociedad en sí, las sociedades capitalistas, las sociedades capitalistas están establecidas como si fuera un edificio, ¿vale? En el que la base sería la estructura, en esa estructura estarían los burgueses, estarían los proletarios, las herramientas y los saberes. ¿Estamos? O sea, todo lo que somos nosotros y lo que nos hace trabajar con esa fuerza de trabajo, ¿no? Las herramientas y lo que estamos, por ejemplo, utilizando ahora. Todos los elementos que nos hacen avanzar mediante el proceso de ideas. Y luego, por encima de eso, estaría la superestructura. La superestructura es, bajo mi punto de vista, es como si dijéramos el sentido común. Que tú vas a algún lado y dices, por sentido común esto, por sentido común lo otro. Bueno, pues el sentido común muchas de las veces no existe, es el sentido, lo que ponemos ahí abajo, ¿no? La idea de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes. Eso en muchas de las ocasiones es lo que verdaderamente se manifiesta. Y el sentido común se tira por los suelos. Entonces, el sentido común en las sociedades capitalistas, en la superestructura, que es lo que el armazón que está por encima de nosotros, pues es el Estado, son las leyes, la política, la religión, aquí pone la cultura, y el sentido común que pone, pero yo entiendo que es como algo es asumir, un poco asumir lo que te viene dado de mucho tiempo atrás y que no le buscas tú ninguna transformación a esa práctica. En cambio, en el materialismo científico, pues sí que hay una diferencia. Está el análisis sobre cada momento concreto en el que suceden las cosas, ¿no? En una línea continua del tiempo. La estructura pues está dividida en el modo de la base material, está dividida en el modo de producción, ¿no? El modo de producción de cómo se relacionan, de cómo avanzan las sociedades. O sea, hace un montón de tiempo pues estaba constituido como tal lo que entendía Karl Marx que era el comunismo primitivo. Sí. El comunismo primitivo pues era una sociedad en la que no había clases, una sociedad en la que todo se ordenaba de acuerdo a un interés común, no prevalecían intereses ni de clase ni intereses personales, sino que todo lo que se ganaba se aportaba al interés comunitario, ¿no? Y ahí lo del comunismo de comunidad, ¿no? Luego vino el esclavismo, que pues es lo que estábamos diciendo. Luego el tercer paso sería feudalismo, estas son las épocas y cómo se fueron organizando el modo de producción, el feudalismo y últimamente en el que nos encontramos que es el capitalismo. ¿Vale? ¿Vais entendiendo más o menos? En el primer cuando el modo de producción que marca la teoría marxista, comunismo primitivo. Sí. Eso no lo acabo yo de... El comunismo primitivo es... Sí que es verdad que no lo acabo yo de practicar eso. En aquellos tiempos se tenía, cuando estos pensadores, estos revolucionarios empezaron a analizar y a argumentar, se conocía muy poco porque había como muy pocos medios para conocer de los inicios de la humanidad y conocer... ¿Pero eso va referido a la Edad Media? No, anterior. Anterior. Claro, muchísimo anterior. Ya, la Edad Media estaríamos en el feudalismo. El esclavismo estamos hablando de Grecia y de Roma, ¿no? Del periodo de Grecia y de Roma. Y luego el capitalismo.
capitalismo ya, pues a partir, ahora después lo veremos, pues a partir de que se empieza, ahí sí que tenemos una cierta, que no se sabe, claro, pero no es una cosa que digas, a partir de esta fecha se inauguró el capitalismo, o sea que todo se ha ido sumando durante espacios de tiempo, largos espacios de tiempo, hasta que verdaderamente estamos de hoz y coce dentro de un sistema tan feroz como este, ¿no? Ya. Bueno, pues los modos de producción. Los modos de producción están articulados en dos frentes, ¿no? Que son literalmente antagónicos y contrapuestos, que son las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción es básicamente la división social del trabajo, como estábamos diciendo. Todo esto es desde un punto de vista materialista de la materia, ¿entendéis? De la materia, de lo que toca. Claro, de lo que se toque y de lo que se investigue y de lo que pues, para luego hacerlo materia, ¿no? En fin, pues las relaciones sociales de producción están pues definidas pues, por dos agentes, que son la burguesía y el proletariado, en este momento actual. La burguesía y el proletariado. Y luego hay otro que es un añadido, otro aspecto más de las relaciones sociales de producción, que como si dijéramos, aglutina todo el conglomerado que estamos hablando, que son las relaciones sociales de apropiación del producto. O sea, una vez que la burguesía explota al proletariado, ese producto por el cual se está pujando, se lo tiene que llevar alguien. Y a eso se le llama, desde Marx, se llamó las relaciones sociales de apropiación del producto, que es básicamente la propiedad privada. Bueno, entonces, sobre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas somos, como hemos dicho, los medios de producción, como si dijéramos, un poco más o menos, una parte de la estructura son los medios de producción y el trabajo humano. Hay un condicionante, hay unos antagonismos que llega un momento en el que cuando ya se ha alcanzado a la misma vez que se potencia y se desarrolla, llega un momento en que esos antagonismos hacen que salten por los aires esas relaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que se producen las revoluciones. Hay una contradicción, de hecho, como bien hemos puesto ahí, hay un conflicto y una contradicción entre una parte y otra, ¿no? Cuando es insostenible, para que lo entendamos, ¿qué ejemplo podríamos poner? Podríamos poner el ejemplo del capitalismo en las circunstancias que estamos, ¿no? Hay tantísimo, vamos a poner un ejemplo, que yo creo que va a ser demoledor. Hay capacidad para poder dar de comer a toda la humanidad, ¿verdad? Al día de hoy. O sea, se podrían incluso, los desiertos se podrían hacer fértiles, porque hay capacidad para ello. Ha llegado el ser humano, ha llegado hasta la luna. Podría ser posible si se pusiera en ello. No es un interés. ¿Qué ocurre? Que como no se alcanza, no se quiere ir a solventar esa contradicción y ese conflicto, ¿qué ocurre? Pues que ya hay un elemento como para poder reclamar a la burguesía, a la oligarquía, que no están cumpliendo con lo que tendría que ser lo que ellos anuncian siempre, que es el reparto del bien común de la humanidad. O sea, eso es un antagonismo y una contradicción de un conflicto que ha supuesto en zonas del mundo en que haya habido revoluciones y que haya habido, porque una parte se apropia del beneficio, estábamos hablando del beneficio del resto. Entonces, efectivamente, se producen revoluciones. Entonces, hay dos variantes. Puede ser revolución y evolución. Revolución es cuando verdaderamente la clase dominante cambia. El estatus arriba de todo es cuando cambia. Por ejemplo, en la Revolución Soviética, efectivamente hubo un cambio radical de los estamentos del poder, ¿no?
ejecutoria del gobierno. Claro, una evolución es diferente. Una evolución puede ser lo que se puede estar dando en Venezuela. Sí que hay cambio profundo, una transformación, pero continúa, la burguesía continúa dominando y continúa en la cúspide del poder. La división social de esa sociedad no está rota, ¿me entendéis? Eso es lo que, bueno, yo creo que lo entiendo así. Acabas de explicar, eso entra en conflicto y en contradicción con las revoluciones o las revoluciones. Las revoluciones es que pasa a cambiar en la cuestión de la industria, que pasa a instaurar la dictadura del proletariado. ¿Lo entiendes, Inda, más o menos? No entiendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, pues pasamos a otra filmina de estas. Bueno, yo creo que esta filmina, la plantilla esta puede ser la más complicada, ¿no? La más complicada de toda la clase. En la primera y media, pues vamos bien, no vamos mal. Porque son conceptos un poco más filosóficos y con una base de profundización en el estudio, ¿no? de la teoría de Marx y de Engels. Bueno, el método dialéctico en el socialismo científico. La dialéctica en Karl Marx y Engels es la expresión filosófica de su pensamiento, aplicándolo a la interpretación del desarrollo histórico de las sociedades. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que simplemente la dialéctica es mera historicidad. O sea, lo que hoy puede resultar de una forma, mañana se puede entender de otra. O sea, que en un devenir lineal de la historia las cosas van cambiando y van surgiendo contradicciones. Por su caso, a lo mejor resulta que en cualquier lugar una revolución se da por buena, pero al cabo de 4 días esa revolución ya no le sirve al pueblo porque radicalmente han ambicionado otra historia, ¿no? otra cosa. Bueno, significa que el movimiento y cambio constante de las sociedades. La realidad se transforma en virtud de sus contradicciones internas, afirmando su esencia y a la misma vez se niega con su mismo despliegue. Es un poco lo que me estaba diciendo del capitalismo, ¿no? Del papel benefactor que parece que tiene que tener y en cambio lo que está haciendo es proveyendo de cantidad de miseria a la gente. Las leyes de la dialéctica, que es como si en el materialismo histórico, la teoría marxista estaría como dividida entre materialismo, dividida o intercalada, o un poco barajada y trabajada entre varios conceptos. Puede ser el materialismo histórico, como he dicho, implicaría a lo que es material, a lo que es la propia esencia de las relaciones entre los hombres y las contradicciones, y el método y el materialismo dialéctico hablaríamos más bien del pensamiento filosófico. Ahí es un poco pues entrar en la contradicción de como estamos diciendo, las contradicciones del devenir histórico y cómo van cambiando a razón de las mismas leyes que alumbran esta teoría, ¿no? Y pasamos a decir las leyes de la dialéctica. Pues la primera sería la ley, esto es lo más problemático y más profuso de explicar, por lo cual yo lo que he hecho es que he puesto, como veis, unos iconos con lo que viene a ser un poco la explicación de las leyes y explicación de cada uno de esos términos que parecen así tan fácil de decir, pero que luego entraña una complicación, ¿no? A lo mejor intentar entenderlos. Con la ley de la dialéctica, pues para concebirlo de la manera en que se argumentó, pues el primero sería la ley de la negación y superación. Mediante la dialéctica hegeliana, negando, o sea, como hemos dicho, Hegel
aportó esta visión del tema económico en Marx, lo aportó Adam Smith y todo, de Inglaterra, pero de la dialéctica lo viene tomando un poco, Karl Marx lo viene tomado de Hegel, de los filósofos alemanes hasta esa época, ¿no? Sí. Entonces, lo que haría es que se niega el pensamiento. Estamos hablando en filosofés, estamos hablando en filosofés. Quiero decir que sí, se argumenta en base a una cosa, pero ese argumento, a lo mejor, X tiempo queda en desuso. Entonces, se utiliza la negación, que es la antítesis. Sobre la antítesis de lo afirmado, que era la tesis, sobre una cosa y otra sale una resultante, que sería la síntesis. Y sobre eso siempre se tiende a creer que es verdaderamente la resultante positiva de ese análisis. Claro, entonces tiene una condición positiva del ser humano y de la naturaleza. El segundo sería ley del salto cualitativo, que quiere decir que pequeños cambios cuantitativos sucesivos hacen que se pase en un punto nodal a un cambio cualitativo sustancialmente diferente. Estamos diciendo, por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo, pues sería lo que sucede cuando pones a hervir un cazo, ¿no? Que a poco le vas aplicando calor, pues ya no se encuentra en una temperatura, sino que va alcanzando un punto que lo hace un punto de ebullición, igual que si entra en el frigorífico o en el congelador, tiende a bajar la temperatura y se tiende a solidificar, con lo cual va cambiando poco a poco desde un punto, desde una concepción, pues va cambiando a otra postura. Pequeños cambios cuantitativos sucesivos hacen que se pasara a un punto de cambio cualitativo sustancialmente diferente, pero en una misma línea, ¿vale? Y el tercer punto sería, Lenin argumentó hasta en 15 leyes, pero bueno, las tres importantes son estas. La ley de unidad y lucha de los contrarios, que esta puede que sea la más importante. La realidad es contradicción y oposición. Esta contradicción y oposición provoca su dinamismo. El ente se transforma en algo nuevo manteniendo lo antiguo, previamente aniquilado, pero luego conservado. Es un poco más o menos lo que os estaba explicando con la concepción del capitalismo, que habrá cosas que se tengan que mantener, pero ya estaremos dentro de otro estadio, y habremos roto con el capitalismo, pero estaremos en otro nivel, mucho más superior. Sí, más o menos, pues tú te cargas, tú revientas el capitalismo, pero tú mantienes... Vas a relegar, por ejemplo, los estudios que hasta ese momento, estudios en filosofía, estudios en... Exactamente, la filosofía, la cultura que ha hecho que se haya creado el capitalismo, claro. Tú transformas la sociedad, por ejemplo, podría ser, pero no recuperas, no. Mantienes lo útil para el capitalismo. Claro, para una sociedad avanzada, como podría ser el socialismo, pues eso lo mantiene, pero efectivamente las contradicciones de clase las eliminas por completo. Sí, eso está claro. Entonces, la unidad de cambio de contrarios, otro ejemplo que podríamos poner, pues, pongamos el ejemplo de cuando vamos andando, ¿no? O sea, tú estás en esta posición, pero ya en el momento que das otro paso estás en otra, y vas avanzando, ¿me entendéis? Algo tan sencillo como eso. O sea, tú estás quieto parado, pero te pones a andar. Ahora mismo estás aquí, en este paso, y si no andas, efectivamente no estás generando una nueva situación, ni a tu vida, ni a poder llegar a ningún lado, ni a nada. En cambio no arregla de nada. Bueno, pues es lo que decía el propio capítulo. Este es un aserto que se suele decir para que lo afirmó Lenin, que
que se suele decir básicamente pues, para este tema. El propio capitalismo crea su sepulturero, él mismo crea los elementos del nuevo régimen, ¿verdad? O sea, todo esto no lo teníamos, todas estas cosas hace un montón de tiempo, pero lo tenemos ahora. Está sirviendo quizás para que en otros lugares se esté explotando una persona. Pues con eso hay que acabar, no justamente con el elemento. Se nos critica de que los comunistas utilicemos móviles. El problema no es la utilización de los móviles o la no utilización, porque si nos encerráramos en una concepción idealista, como los que decían los falasterios de Fourier, no, nos cerramos en nuestra pequeña cooperativa y de aquí no sale nada, ¿me entendéis? Por donde voy. Pero de lo que se trata es de coger y utilizar lo que ha dado de sí de bueno para la humanidad capitalismo, que hay cosas que son interesantes, pero desde luego romper con las estructuras de dominación, así de claro, y los antagonismos de clase, efectivamente. Entonces, pero al mismo tiempo si se produce un salto, estos elementos sueltos en nada cambian el estado general de la cosa, no lesionan el dominio del capital. Luego mandaré, cuando estemos tranquilitos cada uno en nuestra casa, pues os mandaré el PowerPoint y luego cada uno de los archivos de audio que están insertos en la página. Entonces, por si hay cosas que no han quedado, yo tampoco soy un experto, simplemente intento ayudar a todos los camaradas lo mejor posible. Si hay algunas cosas sí que he hecho cortes para que quede más claro cada una de los conceptos y de los términos, pongamos, dialéctica, bueno, pues ahí, si se pincha, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo y no vaya a poder pincharlo, pero como lo mandaré a la misma vez, ¿vale? Pues lo podréis escuchar. Pasamos a la siguiente filmina. Lo que hablábamos de los inicios del capitalismo, ¿vale? En los inicios del capitalismo lo que hubo fue una acumulación originaria, que eso hay estudios y análisis por parte sobre todo de Federico Engels, que hizo una investigación muy importante, ¿no? sobre esos elementos. Entonces, la acumulación originaria de lo que vendríamos a hablar es de que en un primer momento lo que sí que se produce, lo quieras o no, es que va avanzando la civilización, va avanzando las sociedades. De un principio en el que, como hablábamos en el comunismo primitivo, eran sociedades de autoconsumo, de lo que se recogía se repartía en la misma comunidad, fue pasando por la misma del ministerio, fue pasando a que hubiera la aparición de sectores como es el sector primario, donde estaba la agricultura o la ganadería, en el que ya se empezaban a dar los primeros rasgos de acumulación. No era todavía capitalismo, pero sí que había una acumulación. O sea, había personas que sobre unos, como si dijéramos, primeros indicios de capitalismo, iban recogiendo, iban amalgamando y acumulando sobre ellos mismos pues unos poderes, unas capacidades que lo hacían totalmente contradictorios o antagónicos, mejor dicho, antagónicos al pueblo, ¿no? Claro, de ahí ya se pasó lo que estamos hablando de la acumulación originaria, pues, como hemos dicho, aquí, al esclavismo, ¿no? El comunismo primitivo, pues al esclavismo y después al feudalismo, ¿vale? ¿No? Sí. Claro. Entonces, sobre unas pocas manos se iban acumulando un beneficio, ¿no? Un excedente, se iba acumulando un excedente que poco a poco ese excedente, también por las leyes y por la misma sociedad que institucionalizó la herencia, que institucionalizó las parejas, institucionalizó todo eso, el Estado, ¿no? Para poder dirimir esas contradicciones,
se iban apropiando unas clases, pongamos unas personas que luego se consideran como clases por encima de otras personas. ¿Entendéis lo que os digo? Sí. O sea, que cuando tú ibas generando un trabajo, por ejemplo, ordeñar las vacas, ordeñar las cabras, todo eso, pues no se rendía al común de todos. Poco a poco, pues se iba generando pues, esa apropiación y esa acumulación de unos excedentes en unas personas. Todo eso fue generando pues, una acumulación que con el paso del tiempo iba recayendo sobre unas pocas personas y claro, a la misma vez, ya os digo, se tuvo que crear el Estado, las estructuras del Estado, pues para ese antagonismo ese antagonismo de clases, poderlos de cierta manera subsanar, ¿no? Pero subsanar no sería la palabra, poderla pues un poco manejar. El capitalismo, un poco más o menos, ¿cuándo vino a empezar? Ya digo, se ha ido poco a poco, como estamos hablando, de un análisis materialista, pues se ha ido pues, superponiendo de unos momentos a otros, hasta llegar hasta el momento. En el siglo, por ejemplo, XI, se dice que las cruzadas supusieron un auge y un fuerte incremento y un fuerte desarrollo de lo que podrían ser alternativas de acumulación, porque estamos hablando, no existía todavía el capitalismo, pero sí que se estaban generando ya a través de las cruzadas pues elementos de ganar tierras en otros espacios, en otros lugares, para podérselas llevar a los señores feudales, para podérselas acaparar a los señores feudales. Y claro, era poco a poco algo que por herencia luego se iba continuando. Otro de los asuntos fueron los viajes a raíz de los inventos de la navegación, pues los recorridos eran más largos, las rutas comerciales se hacían en itinerarios pues, que antes eran impensables, anteriormente eran impensables, se podía acercar hasta China. Todos conocemos pues, un poco lo que fue Marco Polo y todo esto. Bueno, pues estamos hablando del siglo XIII. Todavía ahí sería el feudalismo, ¿no? Que tiene pues época, podemos hablar. Uno de los puntos claves, pues sobre todo por lo que supuso de implicación y supuso, yo creo, un factor trascendental, fue la conquista de América por los españoles, ¿no? En el cual, pues claro, los recursos naturales de aquellas tierras, con el oro, la plata, etcétera, supuso para los banqueros y para el acuñado de moneda en los países, por ejemplo, del norte de Europa, supuso un auge impresionante, ¿no? Y un desarrollo increíble, sobre todo. A partir de ese tiempo ya se empezaba a pensar que podía haber unos pequeños repuntes ya de capitalismo, ¿no? Pequeños embriones de capitalismo. Luego, esta siguiente fotografía quiere decir que se empezaron en esos tiempos, ya desde el siglo X-XI, empezaron a ver en las ciudades lo que son ¿cómo le llaman esto? Los gremios, ¿vale? Los gremios feudales, y cada uno, claro, ahora vendría a ser un poco como los lobbies o el sector calzado, o el sector alimenticio, bueno, pues en aquel momento pues estaba el gremio de los carpinteros, el gremio de los pescateros, el gremio de los alfareros. Bueno, había ahí un poco de eso, fue construyendo estructuras que fortalecieron el capitalismo, hasta que verdaderamente cuando se dio la gran, como si dijéramos,
Sí, la implantación del capitalismo fue con la revolución industrial en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, sobre todo con la máquina de vapor, ¿no? Y ahí aparecieron los socialistas. Hemos estado hablando, ¿no? Utópicos. ¿Por qué? Porque efectivamente se estaban generando unas contradicciones de clase y una vida muy mísera para quien verdaderamente, materialmente estaba trabajando, tirando para adelante y trabajando en cada una de las labores que se ejercían y les sacaban una plusvalía, ¿no? Pues eso a partir más o menos del siglo XVIII. Los modos de producción, como hemos dicho, pues estaban el comunismo primitivo, que era localizado en comunidades indígenas. La propiedad de los medios de producción era social. Los medios de producción, como hemos dicho, puede ser o social, o sea, puede ser o común o puede ser privada, ¿no? Las relaciones sociales de producción, en esos momentos pues no había clases sociales, ¿no? La contradicción del antagonismo que estaba en el comunismo primitivo no existía. En el esclavismo, que se localizaría en Roma, Grecia, etcétera, en todas estas anteriores, pues los medios de producción ya eran privados. Se dio el salto cualitativo, de que eran privados esos medios de producción. Y había una contradicción de clase, que ya es lo que estábamos hablando, no sabía, estaba un poco ofuscado con tanto término, el esclavista y el esclavo, ¿vale? Bueno, el concepto de esclavitud, todos lo conocemos, esto, que se alargó en el tiempo, incluso ahora también, por mucho que digan, no, vivimos en una sociedad en que este tipo de cosas no existen. Pues mentira, el otro día en Andalucía están explotando a mano de obra barata, incluso nacional, por 30 euros de la semana, ¿no? Eso es esclavismo puro y duro, en lo más absoluta, porque luego hay una diferencia dentro de la explotación, ¿no? Que lo veremos. Bueno, pues el feudalismo, pasaríamos al siguiente, que se situaría en la Edad Media, sería privada totalmente, y habría una dicotomía, una contradicción entre el señor feudal y el siervo, ¿vale? Luego, en la modernidad, que es este momento, ha habido una cuestión que se me ha pasado, pero bueno, luego lo veremos, que es muy importante lo de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Que son también aspectos filosóficos que se tuvieron en cuenta desde, pongamos el caso, desde hasta el tiempo en que aparecieron todos estos filósofos que hemos estado hablando, y lo que fue la caída del muro de Berlín. A partir de ahí se entendería que se pasó a la posmodernidad con otros entendimientos y otros términos. Bueno, pues en la modernidad, que es en un momento en el que estamos, pues se instauró el capitalismo, pues las contradicciones de clases las tenemos con los burgueses y el proletariado, ¿no? Que somos nosotros. Y existe, como ponéis, lo que era antes una explotación, pero ahora existe una explotación legal, o sea, que ampara la legislación, ampara la explotación. O sea, lo que antes se entendía como señor y feudal, existe una explotación, pero también estaba concebida porque no encontraran los señores no encontraran ningún problema. Se pensaba que era lo natural. Pues ahora ocurre 3/4 de lo mismo. Es una explotación, solo que porque a fin de cuentas quien nos está, son democracias burguesas, quienes nos están gobernando, instauran una idea, una concepción por la cual se explota, pero se explota legalmente, ¿no? A cambio de dinero. Lo legislan. Lo siguiente sería el socialismo, no hay localización porque es una cosa inmediata, sería trabajar hacia esa idea, y la propiedad sería estatal, O sea, los medios de producción estarían en manos del Estado. Los medios de producción, es decir, que no habría un señor, no habría un propietario, un capitalista que
a cargo de, por ejemplo, la generación de energía, los beneficios, no, estaría estatalizado. Eso es un Estado socialista, ¿no? Eso se avanzaría en los antagonismos de clase y en la explotación. Y el último estadio sería el comunismo, que efectivamente los medios de producción no existirían, o sea, no habría propiedad inexistente y desde luego, pues lo que viene a ser la explotación de un hombre por el hombre, pues no existiría de ninguna manera. Aquí pongo un poco los términos empleados: proletarios. Los proletarios somos todos nosotros, los que pertenecemos a esta clase, que lo que hacemos es, poco más o menos, que a través de nuestra fuerza de trabajo ganarnos el jornal. Salimos a algo que no me gusta llamar, porque al fin y al cabo es así, que es el mercado, a vender nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir, porque no tenemos otro elemento. Los medios de producción no los tenemos bajo nuestro poder, los tiene la burguesía, los medios de producción. Entonces ahí se produce unos antagonismos y una dicotomía que lo que hace es que se esté pugnando por la apropiación del producto. Y ese es, al fin y al cabo, la importancia del bien material de todo este desarrollo. Por medio de qué se apropia uno u otro, uno u otro, pues por medio de la plusvalía. La plusvalía puede ser absoluta o puede ser plusvalía relativa. La plusvalía, igual que la explotación, si ocurre como esto, que tú ni siquiera puedes desarrollarte, pues es una plusvalía absoluta. O sea, que no te dejan ni siquiera el mínimo de subsistencia para poder vivir, como está ocurriendo en Andalucía, eso que se menciona, es una plusvalía absoluta la que te retira, la que te roban. En cambio, durante todo este tiempo que hemos venido viviendo, pues lo que se ha generado es una plusvalía relativa. A la misma vez que se beneficiaban los capitalistas, de cierta manera, el proletariado también se veía beneficiado. Entonces es lo que viene a llamarse una plusvalía relativa. ¿Entendéis? Con la explotación no ocurre paralelo, también una concepción paralela. Bueno, estamos a 5. ¿Es bien? 5 minutos. Sí. Suba, no. Bueno, el producto, al fin y al cabo, cuando terminas por realizar esa materialidad, puede ser materia prima, que es cuando los sustraes del medio de donde vayas a utilizarlo, o materia bruta, que es cuando se le termina de dar forma y se vende. ¿Entendéis? Me seguís, ¿no? Yo pongo el fetichismo de la mercancía porque yo creo que por ejemplo, va a ser fácilmente entendible, ¿no? Y el concepto se basa principalmente en que, pongamos el caso de los móviles o del dinero en sí, ya ha perdido su propia naturaleza, sino que la gente ya no lo hace sino por tener más. O sea, ¿me entendéis? Es el alienarte de tal manera en el que no lo tengas como un medio de subsistencia, sino que, bueno, en el caso, por ejemplo, de tener una televisión más grande, se pierde ya todo la utilidad, sino que buscamos lo que es el fetichismo, el fetiche, ¿no? ¿Entendéis? O sea, el dejarse llevar por algo coyuntural, por algo que no te revierte no te revierte en una satisfacción, sino que sirve para dar uso a lo que
el sistema capitalista, perdón, es el consumo. Eso ya hemos entrado todos. Bueno, sobre el producto, Sálvese que pueda. que hemos dicho materia prima y materia bruta, y una vez que está concebida la nota, pues está el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es el valor de cambio, mejor, es el valor que en los mercados, tú cuando sales ya, cuando tienes el producto hecho, es el que es el producto, el uso, o sea, la utilidad que le van a encontrar en el mercado al cual lo vas a distribuir, lo vas a llevar. Entonces, ese valor de cambio te sirve pues, para poderlo intercambiar, para la redundancia, desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, un saco de trigo pues, lo cambiabas por 20 ovejas. Pues un poco más o menos como ahora, ¿no? Eso sería un poco el valor de cambio. Y el valor de uso es simplemente pues, el valor que es el que más se utiliza, puede ser una concepción natural para lo que se hacen las cosas. O sea, tú fabricas una silla y es el valor de uso pues, para sentarte. Fabricas un molde para colocarlo porque tiene una utilidad en el sentido de llevarlo al lugar que lo vayas a colocar, ¿no? El valor de cambio es un paso más, ya una vez que lo has llevado, que lo tienes, simplemente el obtener un beneficio en los mercados capitalistas. Y eso desde tiempo inmemorial la civilización pues instituyó esa pugna por el producto hacia el lado en el que se encuentra ahora, pues sí que hablamos de dos elementos que es de dominación y de opresión. De dominación porque hay una clase que sobre otra pues está ejerciendo una posición de poder para que no pueda realizarse o no pueda llevarse, ¿no? Y la opresión es llegado a un punto en el que incluso no se deja ni siquiera que se pueda tener ni la más mera capacidad para poder llegar a un nivel de mejor situación. La lucha de clases. Esto es lo que más o menos en esta reunión estamos hablando es de lucha de clases. Como hemos dicho, ese ha sido el motor de la historia de la lucha de clases, ¿no? Pues la lucha de clases hay 5 principios por los cuales se entiende que es así, ¿no? O sea, que tiene una caracterización que es antagónica, claro, porque hay dos clases de pugna, dicotómica, porque está bien claro cuáles son esas dos clases y son irresolubles, o sea, y no se pueden mezclar, dicotómica totalmente, y eso es lo que muchas de las veces no entiende quien intenta, por ejemplo, la socialdemocracia, que tiende a lidiar esas cuestiones y tiende a destensar o a lidiar o un poco a esconder esa situación constituyente, porque desde el primer momento en que se empieza a concretar la sociedad capitalista, se constituye un antagonismo estructurante, 3/4 de lo mismo, porque ejerce su dominación con el paso del tiempo y crea unas estructuras que hacen que cada uno defienda sus intereses. Y totalizante, este tema mucha gente lo confunde con totalizador, pero no tiene nada que ver. Totalizante es básicamente el análisis, la argumentación de que no hay posibilidad de salirse fuera, o sea, que es algo que se genera en sus ámbitos, tanto por un lado la universidad como por el proletariado, genera unos desarrollos en los que, como hemos dicho, no hay posibilidad de entendimiento, ¿no? A la larga, porque las estructuras terminan chocando, como hemos dicho, en los medios de producción.
O sea, que hay al final una contradicción flagrante. Ya ves. Y los dos sistemas jurídicos que convierten el Estado de Derecho en una dictadura de la burguesía, los dos sistemas jurídicos, que eso lo podemos en cualquier frontispicio de las legislaciones burguesas, son el sistema que protege la propiedad privada de los medios de producción, esto es importantísimo, y el sistema que asocia el salario con el coste de la fuerza de trabajo. Esos dos son básicos pues, para implementar lo que es una dictadura de la burguesía, que no lo revisten como democracia, pero no lo es. Entonces aquí ya yo casi creo que terminamos. Hay un listado de términos marxistas que quería haberos preguntado algunas cosas para que, si queréis, luego lo respondemos vía internet o en un cuestionario. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Qué es? ¿Quién lo formuló? ¿Contra qué se posicionó? Todo es muy sencillo. El método dialéctico, ¿qué es? ¿Cuáles son las tres leyes fundamentales? Etcétera. Eso es un poco reafirmar lo que hemos estado exponiendo, pues para que nos termine de quedar claro, ¿no? Sí. La posmodernidad, eso que haría que... No sé si va a dar tiempo. ¿Qué? Y aquí hay unas citas relevantes, citas que son históricas y muy importantes, ¿no? Yo subrayaría de entre todas para que tengamos en cuenta, y la gran mayoría también del trabajo que hizo Federico Engels fue es decir, en una cita tan resumida como con estas cuatro palabras, implícitamente da a entender lo que es la idea del sistema en el que estamos, ¿no? Dice, el Estado moderno no es sino un comité que administra los problemas comunes de la clase burguesa. Simplemente, así de claro, ¿no? Luego hay otros que es de Karl Marx. Los economistas tienen un modo singular de proceder. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, claro, porque como después vino el capitalismo, se las tiró por fuera, las tiró por encima como algo natural. La de la burguesía, naturales. Sí, sí. En esto se parecen a los teólogos, que establecen dos clases de religiones. Toda religión que no sea la suya propia es un invento de los hombres, mientras que la suya propia es una emancipación, es una emanación de Dios. O sea, esto si queréis luego lo repaséis porque es muy interesante. Luego vienen libros imprescindibles que están todos en nuestro blog del partido, a los cuales pues, nos podemos remitir y leer un poco por encima, subrayados y todo lo que... ¿No tiene ninguno de cada libro? Están todos estos que aparecen aquí y son muy todos estos de Karl Marx, estos y muchos más. Ya los tenemos. Luego, de Karl y Engels, que escribieron una serie de libros también, entre estos dos cerebros, y luego de Federico Engels y Lenin igual, a otra serie de libros muy recomendables todos. Ese no lo leí yo, muy bueno, las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. Claro, eso es lo que estábamos hablando al principio, de cuáles son las tres fuentes que influenciaron al marxismo, ¿no? Pues hablábamos de la filosofía clásica alemana, hablábamos de la economía política inglesa y del socialismo utópico francés, un pensamiento. Entonces, esas tres fuentes fueron imprescindibles para que se terminara de pequeñar todo lo que fue esta concepción materialista de la historia, basada en criterios científicos. Sí, básicamente lo dice. Se llama socialismo científico. Otro dice en ese libro. Bueno, y con esto yo creo que casi que hemos terminado. Falta un poco de hablar de la modernidad y la posmodernidad, que quizás pues en la siguiente pues hablemos algo de eso, porque es un aspecto que entiendo bastante importante. Pero bueno, hasta aquí está bien. ¿Vale?